Bueno, pues de nuevo buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, la clase virtual. Y el día de hoy veremos ejercicios de la ley de Ohm, basados en el video que les dejé de tarea que entregaron el día de ayer. De hecho, aún faltan algunos. Pero en base a eso, vamos a trabajar el día de hoy, haciendo una retroalimentación. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Bien, ahí están viendo mi pantalla. Pues como les comentaba, lo que veremos el día de hoy son ejercicios de la ley de Ohm. De manera de repaso, en el video que les compartí, les aparecía este triángulo. De la forma de elaborarlo decía en el video, para que se acuerden cómo. Este es la V de viva, la R de reina y la I de Isabel. Viva, la reina, Isabel. En base a este triángulo salen las fórmulas. Por ejemplo, si queremos hallar la fórmula de resistencia, decía que tapáramos la R de la resistencia y lo que quedara era la fórmula. En este caso es voltaje sobre intensidad, V sobre I, voltaje sobre intensidad. La unidad de medida es ohms, que se representa mediante este símbolo. Para obtener la fórmula del voltaje, tapamos la V y nos queda la resistencia y la intensidad juntas. Cuando nos quede así juntas, sería voltaje es igual a R por I. Esa sería la fórmula. La unidad de medida del voltaje es volts, que se representa o se abrevia mediante. Para hallar la fórmula de la intensidad, tapamos la I y nos queda V entre R o voltaje entre resistencia. V entre R, voltaje entre resistencia. Su unidad de medida es el ampere, que se abrevia con la A. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, chavos? Sí. Sí. Sí, maestro. Sí. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí copiaron el anterior? ¿O lo van a copiar? No dijo que lo copiaron. No, pero son sus apuntes. Y ya lo tienen, pues, ¿no? Les doy 5 minutos para que lo copien. ¿Ya podemos continuar? Sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y este es el ejemplo que tenían en el video. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene el triángulo desde el cual saca sus fórmulas. En este caso, le están solicitando la intensidad, es la que no conoce, deja sola la I, o la tapa, digamos, y le queda voltaje entre resistencia. Ya lo escribo aquí, la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. Sustituyendo los datos, el voltaje se mide en volts,
que era la abreviatura que tenemos aquí, la V. Entonces, este es el voltaje, 10 V. Donde va la V, ponemos 10 y abajo la resistencia. La resistencia se mide en ohms, es decir, el que tiene este símbolo de ohms, que en este caso es 8, y aquí realizó la división de forma manual y le dio como resultado 1.25. Entonces, la intensidad es igual a 1.25 y la unidad de medida de la intensidad son los amperes. 1.25 A. Ese ejemplo ya lo tienen, ¿no? Para que ya no lo copien. ¿Lo van a copiar o paso al siguiente? Pasa al siguiente. El siguiente es el segundo ejemplo que teníamos en el video, que nos solicitaban la resistencia. Dan cuenta, aquí tenemos un valor, otro, y la R que no se conoce. Entonces lo que se hace, se tapa la R y la fórmula sería el voltaje que está arriba entre la intensidad. La R, que es resistencia, es igual al voltaje, que es esta V que está arriba, entre la intensidad. Lo que sigue es sustituir datos, reemplazarlos. V, que el voltaje, recordamos que se mide en volts y su abreviatura es V igual, que vendría siendo 50 entre la intensidad en amperes, que se abrevia por la A. Entonces sería el voltaje de 50 volts entre 0.5 amperes. Y aquí realizó la división de forma manual y el resultado es 100. Y la unidad de medida de la resistencia es en ohms, es este símbolo. ¿Sí les queda claro? Sí. Entonces pasamos al siguiente. Aquí lo que nos solicitan es el voltaje. Lo mismo, para hallar la fórmula tapamos la V y nos queda R por I, resistencia por intensidad. Y aquí está la fórmula, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Sustituyendo los datos, la resistencia tiene un valor de 5.3 ohms, que es el que ponemos aquí. Y la intensidad es de 7 cuartos de ampere, que es la que ponemos aquí. Lo que hizo como primer paso fue convertir la fracción en punto decimal para realizar más fácil la multiplicación. Y 7 cuartos o 7 entre 4 da igual a 1.75 amperes. Después, ese 1.75 amperes lo multiplicó por 5.3, que es la operación que tenemos aquí. 5.3 por 1.75. Y nos da como resultado 9.275. Y la unidad de medida del voltaje son volts. Y su abreviatura es la V. ¿Sí queda claro este? Porque ahí vienen los ejercicios. Entenderé su silencio como un sí. Voy a resolver este, que nos dice cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 amperios con una tensión de 12 voltios.
Aquí en el ejercicio nos dice cuál resistencia no se conoce. Es lo que nos están pidiendo hallar. Entonces, en resistencia le ponemos que no la conocemos. Aquí le ponemos los datos que nos dan. La intensidad, leemos otra vez el ejercicio que nos dice cuál es la resistencia de un circuito por el que circula una corriente eléctrica de 2 amperios. La intensidad es lo mismo que la corriente eléctrica. La intensidad es igual a 2 amperes con una tensión de 12 voltios. El voltaje se mide en volts o en voltios. Ya tenemos los datos que nos proporcionan en el ejercicio. La resistencia no la conocemos. La intensidad es de 2 amperes. El voltaje es de 12 volts. Y la fórmula empleada, tapo la resistencia en esta parte, creo que se alcanza a ver un poco, es igual a V, es la que está arriba, entre la I. Entre I. Lo corroboramos. Y se obtuvo tapando la R. Y lo que nos quedó fue el voltaje sobre la intensidad, que es lo que tenemos aquí. Ya tenemos los datos, ya tenemos la fórmula. La resistencia nos dice igual, que es igual al voltaje. Tenemos que es 12 volts entre la intensidad, es de 2 amperes. Y 12 entre 2 es igual a 6. Y la unidad de medida de la resistencia es ohms. Ahí está. La resistencia es de 6 ohms. Y esto vendría siendo nuestro resultado. La resistencia es igual a 6 ohms. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. maestra. Sí. Ahora resuelvan este ustedes. Y ahorita me dicen cuánto les dio. Fíjense, los pongo en grande. Sale a 0.1, creo. ¿No? Maestro. ¿Crees o estás segura? No, sí, estoy segura. 0.1. Sí, es correcto. Vamos a esperar a que concluyan sus compañeros. Vamos a darles tiempo. No todos son tan hábiles como ustedes. Es 0.1. Es 0.1. ¿Ya, ya concluyeron todos? ¿0.1 qué? Es 0.1. ¿Pero 0.1 qué? Ampere. Sí, así es, 0.1 amperes o amperes. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente. El siguiente ejercicio nos dice calcula el voltaje existente entre los extremos de una resistencia de 100 ohms por la que circula 0.1 amperes. Es igual a 10 volts. ohms.
Agarra- 10 volts. Ajá. ¿Son voltios o son ohms? Sí, Dios. son Sí, es voltios. cierto. De hecho, en el mismo nombre lo dice voltaje. Sí, no lo Si le había quitas visto. el aje, bueno, el aje, dice volt. ¿Ya acabaron los demás? No, todavía no. Ya. Ya, profe. Ahora sí, ya. Les voy a subir unos ejercicios a Classroom para que resuelvan y practiquen. Van a tener como plazo para entregar al día lunes a las 11 de la noche. Les aclaro de que desde que se publica una tarea, por ejemplo, yo lo puedo publicar a las 12. Cuando se publica, entonces a las 12:05, si ustedes ya los tienen resueltos, ya lo pueden entregar. No es necesariamente esperarnos hasta el día lunes para subirlo. Si lo quieren subir el sábado, si lo quieren subir hoy o el domingo, lo pueden subir. No esperarse al último día. Porque, por ejemplo, lo que he visto, que lo están dejando para el último día para subir.